Hemos estado hablando respecto al matrimonio, a la forma en la que sobre todo el varón, el hombre, es el que se tiene que estar comportando en el matrimonio. Y en esta noche vamos a hablar respecto a la lucha o la forma en que debemos de aprender a manejar el enojo y debemos de desarrollar la humildad. En hebreo, kaas, enojo, y anabá, humildad. Obviamente, el hecho de que nosotros pongamos atención en estas dos características del carácter nos van a ayudar a poder desarrollar un matrimonio fuerte y poder desarrollar una vida plena tal y como lo desea el Creador y que nos lo está enseñando a través de la Escritura. Una de las cosas que casi poco se dice a la hora de que alguien va a contraer matrimonio es que los cónyuges, el varón, la mujer y el hombre que se van a casar, la pareja que se van a casar, deben de desarrollar y determinarse a desterrar el enojo a través de la humildad. Hoy en día, básicamente por todos lados, usted va a encontrar que se le va a alentar, de hecho se le va a alentar a que cada uno de nosotros podamos expresar abiertamente nuestros sentimientos. De hecho, le van a hablar con toda franqueza respecto a que tiene derecho a expresar sus sentimientos. Obviamente, esta aseveración de la cultura popular es una cosa que está muy alejada de lo que dice la palabra, de verdad de lo que dice la palabra. Porque obviamente hay en nosotros, en los que estamos persiguiendo la espiritualidad y que estamos buscando desarrollar un matrimonio medianamente estable, con todas las limitaciones que tenemos como hombres, como seres humanos, que nos ha faltado información respecto a la cuestión espiritual del desarrollo del matrimonio, nos encontramos que hay un choque cultural, una contradicción entre lo que debo de sentir, en lo que tengo el derecho a sentir, y la cuestión moral de la escritura, de la responsabilidad de cómo yo tengo que aprender a manejar mis sentimientos. Cuando vamos a la escritura nos vamos a encontrar con que ese derecho está entre signos de interrogación. ¿Qué tanto yo tengo derecho a expresar mis sentimientos? Porque de verdad es muy popular, es hasta alentado que hoy las personas digan, es que yo siento y yo lo que siento tengo que derecho y de hecho no lo puedo ni evitar. Cuando los grandes maestros en la antigüedad enseñaban a sus alumnos, ellos tenían muchas frases que vamos a mirar hoy, y una de esas es: ¿quién es fuerte? El que conquista sus impulsos. Obviamente son de estas ideas que no son tan populares y que no son tan bien allegadas al matrimonio. Casi todos los matrimonios tienden a rechazar el someterse primero a uno y tener control sobre sus emociones, y no es necesariamente que uno le dé la razón a la otra persona, sino desde la perspectiva de la Biblia saber que yo no tengo derecho a expresar mis sentimientos sin ningún filtro, porque justo, ¿quién es fuerte? El que conquista sus impulsos. Y la fuerza y la honestidad no está en expresar todo lo que siento, sino justo en dominar todo lo que siento y saber qué tanto de lo que voy a hablar, qué tanto de lo que yo voy a hablar va a dañar o por el otro lado va a edificar, porque los sentimientos definitivamente solo son señales a dónde puedo llegar. Nadie está diciendo que los sentimientos sean malos.
Los sentimientos finalmente son señales como en un camino, pero definitivamente nunca, jamás los sentimientos van a ser la vela o el timón de mi barco. Puede soplar el viento, pero yo debo de saber que yo tengo el timón, que yo soy el que voy al volante. Soy yo quien decido hacia dónde voy a conducir justo esos sentimientos. Como seres humanos tenemos sentimientos, pero recuerde que la escritura siempre va a poner entre signos de interrogación qué tanto yo tengo derecho a expresar mis sentimientos sin un filtro. Repito y soy enfático, todos los seres humanos tenemos sentimientos. Nosotros, los varones, tenemos sentimiento. Cualquier esposo va a tener sentimientos como las esposas. La pregunta de fondo es, ¿qué tan válido, qué tan edificante y qué tanto va a sumar el que yo exprese mis sentimientos sin ningún fruto, sin ningún filtro, perdón? Porque los sentimientos van a estar allí y los sentimientos son señales de algo que me está ocurriendo en el interior, pero que no necesariamente son los dueños del volante, del auto, de la embarcación. Cada uno de nosotros somos los que decidimos qué voy a hacer con esos sentimientos. Porque definitivamente cuando yo deseo expresar sí o sí mis sentimientos, esto tiene que ver con otros hilos que están moviendo mis sentimientos, que sería el enojo y la arrogancia. Y definitivamente el enojo y la arrogancia son fuerzas que van a destruir enteramente nuestras relaciones. Estos sentimientos definitivamente son negativos, son fuerzas destructivas que están en nuestro interior y que obviamente están puestas allí, pero no para minar, para debilitar mi relación matrimonial. Se van a ocupar, pero no se van a ocupar en el matrimonio para una plática, una charla, porque el enojo no es una emoción inocente. El enojo no es algo que no pueda causar daño. Usted, como esposo, debe determinarse a definir el enojo como un cáncer que va a erosionar el amor y el respeto. Si usted, nosotros como hombres de la casa, como esposos, no determinamos a trabajar con firmeza y con determinación la cuestión del enojo y que va junto con pegado con la arrogancia, vamos a estar debilitando mucho nuestra relación matrimonial y definitivamente nosotros, no la esposa, nosotros, que no estamos determinados a tener un filtro sobre el enojo y la arrogancia, vamos a debilitar mucho el matrimonio. De hecho, en Proverbios capítulo 22, verso 24 y 25 se encuentra escrito, no te asociarás con el que se enoja, con el iracundo, ni te juntarás con el hombre de enojo, no sea que aprendas sus maneras y tiendas lazos para tu vida. La escritura dice claramente que el hombre iracundo, la persona que está manifestando constantemente su enojo, es alguien que no va a aportar a una relación. Y si nosotros queremos mejorar nuestro matrimonio, hoy justo Dios nos va a dar las herramientas o nos va a mostrar las herramientas y los métodos para que nosotros podamos llevar y podamos manejar el enojo. Definitivamente todos los seres humanos se van a enojar, pero nosotros vamos a buscar por medio de la escritura irle dando el cauce correcto, saber uno de lo primero que en el matrimonio son de los aspectos del carácter de los cuales yo no debo de desarrollar, que muy por el contrario, yo tengo que desarrollar en hebreo anabá. ¿Qué debo desarrollar? Humildad. Obviamente, cuando, pues, de las cosas
que yo debo de tener una plena conciencia es que si la Biblia dice que no se debe de asociar con uno iracundo, pues yo debo de buscar que mi esposa no se asocie con alguien que se enoja fácilmente, y esa persona soy yo. Soy yo. Colosenses 3:8 también está escrito, pero dejen ahora ustedes también enojo, ira, maledicencia, palabras deshonestas de vuestra boca. El enojo se agrupa como una de las peores actitudes que el hombre que aspira a tener un vínculo con Dios posee. Son de las cosas que yo no puedo decir erradicar, porque mientras sea un ser humano, obviamente voy a manifestar el enojo. Mientras yo sea un ser humano, definitivamente me voy a enojar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aprender a manejar el enojo, porque el enojo me va a llevar a la arrogancia, y estas dos van a ser un verdadero desastre en nuestro matrimonio. Y obviamente, ¿de dónde nace el enojo? ¿Cuáles? Obviamente pueden haber muchas raíces, pero la más común, la raíz más común del enojo es que nos tomamos demasiado en serio. Cada uno de nosotros debemos de aprender que para ser un buen esposo, una buena esposa, y para yo, obviamente, tener un vínculo más fuerte con el Creador, de las cosas que yo debo de aprender es a desarrollar humildad, y no me puedo tomar tan en serio, porque el enojo me va a llevar a la arrogancia. El enojo siempre va a ser derivado de una opinión demasiado alta de nosotros mismos. Es decir, me voy a enojar porque yo para mí mismo yo me voy a sentir grande, que me deben de tener ciertas atenciones, que yo ya hice suficiente, que yo merezco la atención, que yo merezco ser escuchado, atendido, apapachado, y que finalmente, como se habla en nuestra sociedad, eso es un machismo, pensar que todos deben de estar rodeándome a mí, cuando eso no es otra cosa. Yo mencioné machismo, pero bajo la óptica de la Escritura, eso es arrogancia. Cuando yo pienso que yo soy demasiado, yo debo de ser atendido. Cuando nosotros nos damos cuenta que a veces no somos y que no tenemos por qué ser la última Coca-Cola del desierto, ninguno de nosotros obviamente está consciente y está desproporcionado en su estima. De hecho, no tiene estima, porque la verdadera estima es entrar en un equilibrio correcto. Cuando alguien ya se cree y tiene una opinión cuando alguien ya tiene una opinión demasiado alta de sí mismo, es alguien que ya su ego se lo infló, está demasiado, que solo basta que te den un poquito en el ego para tú sentirte ofendido, para sentirnos ofendidos, porque somos demasiados importantes. Lo que me ocurre a mí no le ha pasado absolutamente a nadie, y eso definitivamente es un error muy grande. Proverbios 18:12 nos advierte: antes del quebrantamiento es la elevación del corazón del hombre, y antes de la honra es la humildad. La arrogancia siempre va a ser antes de la caída. Siempre, 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 siempre. Es decir, si el matrimonio no está funcionando, dejemos de culpar al otro. Mirémonos a nosotros y veamos qué tanto yo estoy contribuyendo a ese mal ambiente, a esa mala vibra en el matrimonio, porque yo estoy siendo arrogante, porque yo ya me desmedí en tomarme demasiado en serio, y ya nada, como luego decimos, ya nada nos embona.
ya para todo estamos molestos. La verdad es que el mundo sí fue creado para nosotros, pero esto no es una cuestión que nos va a dar derecho para, para conducirnos con irresponsabilidad. Cada uno de nosotros debe de saber que debemos de estarnos cuestionando constantemente. ¿Yo necesito tener la razón o necesito tener un corazón para estar en paz en mi hogar, con mi esposa? Obviamente el ego te va a llevar, te va a arrastrar a que tú tengas la razón. Pero por otra parte, yo tengo que saber que si quiero aportar al matrimonio, yo debo de desarrollar un corazón que constantemente esté buscando la paz. Porque si yo para todo quiero tener la razón, porque yo ya me desmedí yo a mí mismo dándome demasiada importancia, siempre voy a estar enojado, porque con nada voy a estar de acuerdo, con nada. O más bien, la otra parte, que siempre voy a querer tener la razón, y eso obviamente, eso es un absurdo. Ningún hombre, hablando del sexo masculino, tiene la entera razón. Por más que podamos decir, porque no somos dioses. Hemos hablado en otras ocasiones que el ser humano está más cercano del error que del acierto. Y obviamente yo no puedo tener la razón solo porque creo que yo ya soy muy importante. Definitivamente el desarrollar humildad va a formar y va a hacer mucho por nuestros matrimonios. Solo en ti y en mí, el hombre, el ser humano, tiene la capacidad de hacer a un lado el enojo a través de la humildad. Obviamente esto no se va a conseguir a menos de que le roguemos a Dios que nos dé de su gracia y que cada uno de nosotros podamos saber en la justa medida, tampoco volvernos y sentirnos gusanos, algo insignificante, pero sí darnos la justa medida y darnos cuenta que en el matrimonio se trata de dos, no se trata de mí. No se trata solamente de que me escuchen y que me atiendan y que todo lo que yo digo siempre me estén diciendo que qué maravilloso soy. No, porque justo aquí es donde interviene mucho la cuestión del machismo. Porque la gran mayoría porque la gran mayoría de los seres humanos percibimos la humildad, sobre todo los varones, percibimos la humildad como una debilidad. Percibimos la humildad como, es que yo no quiero dejarme ganar, me van a tomar la medida. No, jamás. La humildad no la podemos nunca mirar así. La humildad no la podemos mirar así. De hecho, es un poder supremo para justo desactivar el enojo. Pero esto debe de ser una elección consciente. No es algo que Dios me va a arrancar. Porque alguien pudiera decir, arráncame el enojo, arráncame esta ira, arráncame esta forma, quítame. No, yo debo de elegir que para yo contribuir a mi matrimonio, debo de tener estas actitudes, pero no es de arráncame. Y lo digo con mucho respeto lo que voy a decir. No puedo decirle, Espíritu Santo, quítame. No. Esto es una cuestión en donde yo voy a elegir de una forma consciente de que me estoy dando demasiada importancia y que yo ya rebasé el límite y que lo que necesito ahora es desarrollar humildad. Colosenses capítulo 3, verso 12. Vístanse pues como escogidos de Dios, santos, llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Algo que debemos de estar conscientes es que la humildad es una vestimenta que nosotros debemos de elegir ponernos todas las mañanas. No cuando me enoje, no, sino yo desde que comienza el día, de las cosas que serán necesarias
involucrar mi trabajo, mi concentración es, yo voy a desarrollar humildad. Porque ¿qué es lo que demanda Dios de nosotros? Actuar con justicia, amar la misericordia y caminar con humildad delante de Él. Es lo que dice Miqueas capítulo 6, verso 8. Definitivamente en nuestra vida una de las prioridades que debemos de desarrollar será la humildad. Para los solteros, obviamente, esto no lo vas a comenzar a desarrollar cuando ya salgas del palo nupcial. No después de que ya salgas del lugar donde se hizo la ceremonia. No, esto es algo que tú vas a tener que desarrollar desde ya. Es algo que tenemos que desarrollar, porque la humildad no es que piense solamente menos de mí, es pensar menos en mí. A ver, esto lo dijo el gran escritor C.S. Lewis. Repito, la humildad no es pensar menos de mí, o sea, no es la cuestión de desvalorizarme, sino es pensar menos en mí mismo y pensar un poco más, en este caso, en mi esposa. Debo de centrarme en ella. Hablamos en las clases anteriores, yo debo de estar consciente que si me casé, yo acepté el desafío no de que me hagan feliz, sino de yo hacer feliz. Y esto es un reto. Esto es un reto muy grande y que definitivamente si la gran mayoría de los hombres en este caso tuviéramos la conciencia muy clara de que yo, si me casé, mi misión es hacer feliz al otro, obviamente que voy a desarrollar humildad. Porque si no tengo humildad, ¿cómo voy a lograr esta tarea tan grande de hacer feliz a otra persona si obviamente el ego lo tengo hasta los cielos? Es esto, es una realidad, es un trabajo en nosotros. Si nosotros no aprendemos a moderar, yo debo de aprender a moderar lo que pienso de mí respecto a las atenciones, porque no es de que, repito, no es de que me tire y que diga, soy un gusano, no valgo nada. No, tú tienes tu valor, pero justo como tienes tu valor y tienes clara cuál es tu identidad te va a llevar a que hagas feliz a la otra persona. Hay algo que comentaban acerca de la moderación. Para la humildad y el enojo, siempre debemos de ir al otro extremo. O sea, debo de buscar, sobre todo en el matrimonio, yo no debo de buscar a un punto medio. Esto es algo que definitivamente le rompe la cabeza y el pensamiento y la estructura a muchas personas, porque obviamente frente al enojo todos debemos de tener esa cuestión de ir en contra del enojo sí o sí. No es que yo voy a llegar con un poco de humildad, es que yo voy a buscar ser humilde, voy a buscar desarrollar una humildad radical y extrema. El gran maestro Maimónides regularmente habla de que para muchas cuestiones del carácter del hombre, sí se debe de tomar un punto medio, pero para el enojo siempre me debo de ir al camino opuesto, porque yo debo de saber que si yo en mi matrimonio estoy constantemente en una actitud enojada, lo estoy destruyendo. Y no lo están destruyendo mi esposa en este caso, las demás, lo estoy destruyendo yo. Lo estoy destruyendo yo. Porque el enojo nos absolutamente nos lastima, nos herimos con nuestras palabras. Todas las mañanas yo debo de estar consciente que tengo que desarrollar humildad y que el enojo, por más que me quiera atrapar en ese día, yo debo de ir en contra de él sí o sí. Cuando tu cónyuge, porque eso va a ocurrir, cuando tu cónyuge te diga algo que te lastime, puede ser sin intención, pero como tenemos el ego inflado,
como tenemos el ego inflado, podemos pensar que pues, me está lastimando y me está diciendo algo con toda la intención de herirme. En lugar de explotar, en lugar de enojarme, elige, por eso hablé antes, elige conscientemente. ¿Qué hay de verdad en lo que dice? A lo mejor dijo, es que eres un desconsiderado. Y quizás no está diciendo mentiras. Quizás no está diciendo mentiras. Quizás mi constante desatención a ella ya la lastimé. Y una cosa que hice otra vez, pues por eso me dice desconsiderado. ¿Qué tanta verdad me está diciendo? Obviamente, alguien que te conoce es tu esposa, con ella vives. Si te lo dice un extraño que no sabe ni tu nombre, ni tu edad, no sabe cuándo cumple años, pues no le hagas caso. Es una opinión que no necesariamente le debemos de dar demasiado valor. Pero sin embargo, te lo dice tu esposa, cuidado, porque la pregunta siguiente es, ¿mi reacción va a ayudar? ¿Mi reacción va a contribuir al matrimonio? Porque definitivamente, si tú quieres construir paz en tu matrimonio, debes de ser un extremista de la humildad. Y nosotros, usted y yo, hombres, definitivamente debemos de entender que no hay medalla de plata, ¿eh? O sea, no es casi me enojé. No, tú debes de ir por la de oro. O sea, no hay una cuestión en donde te premien por casi se enoja. Tú te puedes decir, bueno, ya no me enojé tanto, pero no puedes decirle a las personas que ya hiciste mucho, no. Tú mismo debes de exigirte. ¿Cuáles de las excusas por las que casi todo mundo se enoja en el matrimonio, que siempre terminamos diciendo? Pues es que ella me hace enojar. Mire, cuando he tenido reuniones con varones, esa frase, no hay reunión cuando estoy hablando de estos temas que no haya alguien que levante la mano y diga, es que ella me hace enojar. Cada vez que alguien nos hiere y perdemos los estribos, obviamente siempre vamos a justificar eso. Es que él me hizo enojar, ella me hizo enojar. ¿Cómo podemos desestimar esta excusa? No, la realidad es lo siguiente. Nadie te hace enojar, nadie te hace enojar. Tú eliges enojarte como respuesta a lo que te dijeron. El enojo es una elección, no es una cosa que puedo yo culpar a otro. Somos culpables porque yo lo elegí. Yo lo elegí por mi falta de dominio propio. Yo lo elegí porque no estoy consciente que esa libertad que le doy a mi ser interno, a la ofensa y que quiero reaccionar con enojo, esa es falta de dominio propio. Proverbios 25-28. Como una ciudad derribada sin muralla es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Si cada vez que te ofenden te vas a enojar, pues eres semejante a eso. Somos como una ciudad derribada y sin muralla. O sea, nada nos guarda. Solo nos vamos, estamos como un caballo desbocado. En otra parte, el profeta dice, como el caballo va directo de frente a la batalla, así es el hombre que no se detiene a pensar. La persona que no se controla, el esposo, el futuro esposo que no se controla, está indefenso. ¿Y cuál es la ciudad que destruye? La suya. Esa persona está destruyendo inconscientemente su matrimonio. Otro gran maestro, el Gaón de Vilna, expresa, el enojo es como la idolatría. Aquí nos debe de surgir inmediatamente signos de interrogación. A ver, otra vez. ¿Qué es lo que enseña este gran maestro? El sabio de Vilna, un gran maestro de la antigüedad, expresaba y él enseñaba, el enojo es como la idolatría, porque expresa y explica, porque en el momento de la ira, la persona adora sus propios sentimientos.
Es decir, los pone por encima de lo que Dios estableció. Su ego herido, olvidando a Dios y a los demás. Es decir, me hizo enojar y yo tengo derecho a expresar mis sentimientos y destruyo mi matrimonio. En ese momento me convierto en un idólatra, cuando le doy rienda suelta al enojo. Obviamente, saquémonos de la cabeza que tu cónyuge es el responsable de tus reacciones. Tú, solo tú, eres el guardián de tu paz. Y somos nosotros los que no elegimos la humildad. Somos nosotros los que debemos de elegir humildad, el amor, la paz. ¿Cuándo? Para allá. O sea, hoy, decía aquel expresidente, hoy. Definitivamente el matrimonio es un lugar en donde Dios nos permite desarrollar nuestras mejores virtudes. No por nada, en hebreo, los rasgos de carácter se denominan midot, o están expresados por esa palabra en hebreo midot, que son medidas. Y una de las cosas que debemos de tener muy escaso, pero muy escaso, es el enojo. Porque el enojo, como lo hemos venido hablando, solo muestra la arrogancia. Y obviamente la humildad demuestra que estoy conectado con lo divino, que sé mi justo lugar, que sé cuál es mi misión en el matrimonio. No se trata de qué es lo que sientes, se trata de gobernar lo que sentimos. Repito, en el matrimonio, cuando hay esa diferencia de ideas y esa diferencia de caminos, de decisiones, no se trata de qué te hacen sentir, se trata de gobernar lo que sentimos. Porque he hablado y nos ha dicho la Escritura en otras ocasiones que los únicos seres creados que actúan en automático son los animales. Todos los seres humanos y sobre todo los que estamos buscando ser espirituales, definitivamente debe de haber un filtro para nuestras emociones y somos nosotros del llamamiento, porque luego hablamos de llamados. Uno de los llamados que tiene el ser humano es a gobernar lo que sentimos. Así que de las cosas con las cuales hoy te debes de ir es que debes de ser extremista con la humildad, de que el enojo no cabe en el matrimonio, de que para construir nuestro matrimonio debemos de levantar murallas, debemos de saber que somos nosotros, no ellas, nosotros. Sí, obviamente ellas tienen su responsabilidad, pero estamos hablando con nosotros. Somos nosotros los que debemos de levantar esas murallas. Definitivamente esperamos que Dios nos pueda dar la capacidad para que podamos contribuir mucho a la paz en nuestra casa. Vamos a abordar esto del enojo desde otra perspectiva. Digamos que alguien ninguno de nosotros, ¿no? Pero una persona, un X, se tomó demasiado y llegó pasado de copas a la casa y comenzó a discutir, se enojó, le gritó a la esposa. A la mañana siguiente, la esposa pues le hace la observación de que le gritó. Y cuando le gritó, le dice, pues es que compréndeme, es que no, estaba demasiado ebrio, estaba borracho, no supe lo que dije. Entonces la esposa le contraargumenta, sí, pero cuando subiste, ¿no te olvidaste de irte tomando en el barandal para subir la escalera? ¿Qué le estaba diciendo? Que borracho, pero sabía lo que hacía, porque para él estar seguro a la hora de subir, se tomaba del barandal. ¿Sabe? La realidad es que nadie olvida. O sea, es que olvídate lo que este hombre le estaba diciendo, olvídalo. Me olvidé porque estaba borracho.
me olvidé de esto, me olvidé del otro. No, 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 no. Algo que de verdad nos debe de concientizar para nosotros estar muy concentrados, muy conscientes, es que las personas solamente olvidan lo que no les importa. Y esto te debe de pegar. Sí o sí. Sí o sí nos debe de pegar. Porque no hay circunstancia y no hay emoción que nos haga olvidar lo que es importante para nosotros. Cada uno de nosotros debemos a no ser selectivos en nuestras incapacidades, porque a la hora de exponer argumentos, somos selectivos para decir ciertas cosas, nuestras incapacidades. Es que estaba intoxicado. Discúlpame, es que cómo quieres que no grites si estaba enojado. Sabes que no era yo. No, 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 no. La realidad es que como ya lo vimos, no, esas situaciones no nos incapacitan por completo. Sé lo que hago, solo que yo decidí gritar. Sé que estoy lastimando, pero yo lo decidí. Así que más bien, elijamos recordar que nuestras palabras van a lastimar. Elijamos recordar que hay cosas que son importantes para nuestra esposa y que yo debo de priorizar y cuidar, no olvidar eso. Obviamente debemos de alejarnos de todo lo que puede intoxicarnos, porque hay muchas citas, y en las notas que les envié, les envié unas citas en donde habla de, pues que uno debe de aprender a controlar la cuestión no de las emociones, sino, dice, no te embriagues porque vas a perder. Cuando alguien está intoxicado, definitivamente, sí, va a eliminar algunas inhibiciones y pueden llegar a ocultar fases del carácter, pero siempre está consciente. Siempre está consciente la persona. Así que no es una excusa decir, es que ¿cómo no quieres que te grites y me enojé? No, porque las excusas siempre van a ser monumentos que construimos para ocultar pues nuestros vacíos de carácter. Cuando hablo vacíos de carácter no es que exploté, sino carácter es el control de las emociones. Así que no vale el que ella o él me hizo enojar, no vale que pues me enojé, por eso te grité, no vale que estoy molesto o perdí el control porque me enojé. Esos argumentos no van. Y el tercer argumento, que debemos de dejar de tener memoria selectiva. No podemos recordar unas cosas y las otras. Debemos de estar conscientes que hay cosas que yo como esposo debo de siempre recordar de mi esposa. Que es muy difícil. Ah, bueno, pues de eso se trata el matrimonio. Justo de eso se trata, de estar consciente. Solo que al matrimonio casi nadie se prepara para esto. Uno solo cree que el matrimonio es llegar a mi habitación y tener intimidad, tener hijos, ir a trabajar y vivir y convivir. No, no se trata de eso. Porque cuando hay las dificultades, los problemas, las divisiones de ideas, las diferentes formas en las que evaluamos un problema, es cuando surgen todas las cosas, porque no tenemos un aprendizaje sobre el dominio de nuestras emociones. No podemos olvidar que hay cosas importantes entonces en el matrimonio y cosas que tan importantes que debemos de saber que hay cosas que lastiman a nuestra esposa. Así que no nos debemos de dar el lujo de permitirnos enojarnos, porque la ira puede hacernos creer y que no es, que se borra mi mente, que no era yo, estaba enojado, no, si eras tú, solo que lo decidiste. Y aún sabiendo que estabas lastimando, tú seguiste hablando. No, no es así. O sea, esa es la realidad. Si tú te analizas y eres honesto, vas a llegar a esta conclusión. Deuteronomio capítulo 4, verso 9, se encuentra escrito:
Solo guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Acuérdate, tu mujer te ha dicho muchas cosas que a ella le molestan. Y si realmente estamos buscando hacerlas feliz, de las cosas son de las cosas que no tenemos que olvidar. Hazte un mapa mental, no sé qué estrategias tengas que hacer, pero recuérdalas. Porque definitivamente de las cosas que debemos de tomar en cuenta que la Biblia, que la Escritura nos ordena es a tomar en cuenta a mi esposa y la debo de tratar como vaso frágil. Además de muchas otras cosas, obviamente soy yo quien tiene que estar aportando. Hebreos 13:16. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros, porque tales sacrificios son los que agrada a Dios. Obviamente no me debo de olvidar. Si no me debo de olvidar de hacer el bien, obviamente tampoco me debo de olvidar de hacer el bien a mi esposa. Esto es algo de que yo debo de estar consciente, no olvidar. Los grandes maestros de la antigüedad tenían otra frase para enseñar a sus alumnos. Ellos decían, para que tú estés consciente todos los días, recuerda lo siguiente. Debes de saber de dónde vienes, a dónde vas y ante quién tendrás que rendir cuentas. ¿De dónde vienes? Explican, de una gota fétida, de una gotita que se pudrió, de una gotita de semen que se pudrió. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Dicen, a ser comido por los gusanos. A eso vamos. No somos la gran cosa. ¿Y delante de quién tendré que rendir cuentas? Delante del único perfecto, del que sí nunca se equivoca. Cuando nosotros tenemos conciencia de esto, además de todo lo que hemos hablado, nos va a ayudar a situarnos en nuestra justa medida, en saber cuál es mi lugar. Y entonces no voy a tomarme tan desmedidamente la importancia. No soy nadie, solo soy alguien que Dios le ha dado la misericordia de tener una esposa y de que a partir de allí yo tengo que estarme superando. Así que para ir concluyendo, entonces debemos de tener claridad de que el enojo no es el culpable, no es mi carácter, no es tu falta de trabajo en tu carácter. No, es que tengo un carácter muy difícil, no, es que tú no has querido trabajar ese carácter difícil. Es que no, me cuesta mucho, no, es que tú no has hecho el esfuerzo necesario. Eso es, yo no he hecho lo necesario para que las cosas ocurran, porque cada uno de nosotros definitivamente somos responsables en la medida en la que expresamos el enojo y la arrogancia en el matrimonio. Así que piensa en estas cosas, medita en estas cosas, dale un repaso a las notas que te envié y espero que esto te pueda ayudar a mejorar tu matrimonio.